Solo me detuve para descargar la carga. 15 minutos después estaba esposado en el suelo, sin entender nada. Mira, compadre, no soy hombre de adornar historias. Te la voy a contar tal como pasó. Mi nombre es José Carlos, tengo 47 años y llevo 18 de ellos en la carretera como camionero. Nunca tuve problemas con nadie, nunca. Me despierto con el sol, duermo en estas cabinas, como pan duro al borde de la ruta y agradezco a Dios todos los días por la vida que llevo. ¿Es dura? Sí, pero es honrada. Ese día estaba llegando a Villa Alta con una carga de frijol que salió de Campo Verde. Había pasado la noche manejando para no retrasarme. ¿Sabes cómo es un camionero? Así somos, ¿no? No podemos darnos el lujo de descansar cuando el flete está en juego. 16 horas seguidas al volante, solo parando para orinar y tomar un café para espantar el sueño. Llegué a la ciudad alrededor de las 7:30 de la mañana. El tráfico ya empezaba a ponerse pesado. Esa fila de autos de ricos yendo a trabajar con el aire acondicionado encendido. El GPS me llevó hasta el depósito, por los lados del distrito industrial. Era una de esas transportadoras grandes, llena de galpones, cámaras de seguridad y esos guardias en la entrada. Nada que no hubiera visto antes. Estacioné mi Mercedes 1620, viejo, mi compañero de ruta que me ha llevado por todos los rincones de este país. No es nuevo, tiene sus rasguños en la carrocería, pero nunca me ha fallado. Apagué el motor, tomé mi factura y bajé de la cabina. Llevaba la misma ropa de 2 días. Una camiseta descolorida del Corinthians, un pantalón gastado y esas sandalias que son una bendición después de tanto tiempo con el pie atrapado en la bota. Apenas había dado 3 pasos hacia la oficina cuando escuché esos gritos. Policía, quieto, manos arriba. Fue tan repentino que ni siquiera pude entender bien. Cuando me di cuenta, había 3 patrullas bloqueando la entrada del patio y unos 6 policías apuntándome con armas. Amigo, mi corazón se me subió a la garganta. Espera, señor, ¿qué está pasando? Intenté preguntar, pero ni me dejaron terminar. 2 de ellos vinieron corriendo, me tiraron al suelo con fuerza. Sentí mi barbilla golpear el asfalto caliente, mi mejilla raspándose. Uno me puso la rodilla en la espalda con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar la columna. Silencio, vagabundo. Encontramos al maldito del asalto. ¿Es este?, gritaba un policía mientras me esposaba con las manos atrás. El metal de las esposas cortando mis muñecas, demasiado apretado. Estaba en shock. ¿Qué asalto? ¿De qué diablos? Ellos seguían hablando. Acababa de llegar a la ciudad. Intenté explicar. Señor, por el amor de Dios, soy solo un repartidor. Acabo de llegar de Campo Verde con una carga. Cállate. El golpe vino de la nada, justo en la parte trasera de mi cabeza. Vi estrellas. Sabemos muy bien quién eres. Pensaste que éramos tontos, ¿no? Tu foto está circulando en la comisaría desde temprano. Ahí empecé a temblar. Algo muy malo estaba pasando. Los otros empleados de la transportadora salieron a ver qué pasaba. Qué vergüenza, todos mirando, los guardias, el personal de la oficina, hasta algunos conductores que esperaban en la fila. ¿Puedo al menos tomar mis documentos? Está todo en el camión. La factura, mi cartera, mi identidad, la orden de servicio de la transportadora. Otro empujón. Tendrás mucho tiempo para inventar historias en la comisaría, bandido. Mientras me arrastraban al coche, vi a un policía entrando en mi cabina, rebuscando todo. Otro tomó mi mochila, la misma que Lourdes, mi esposa, me dio de regalo hace 5 años. Tenía todo ahí dentro. Mis medicinas para la presión, mis calzoncillos, la foto de mis hijos, el rosario que me dio mi madre. Tiraron mi mochila en el maletero como si fuera basura. Me empujaron al asiento trasero de la patrulla. A esa altura ya estaba llorando. No de miedo, amigo, sino de indignación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me escucha? Dentro del coche lo intenté de nuevo. Señor, mire mi cartera. Está en el bolsillo de mi pantalón. Soy José Carlos. Trabajo para la transportadora Camino Seguro. Salí de Campo Verde anteayer. Tengo 3 hijos esperándome en casa. El policía que conducía se giró y me miró con esos ojos de quien ya decidió que era culpable. ¿Ah, sí? ¿Y acaso puedes probar que estabas en Campo Verde y no aquí en Villa Alta a las 5 de la mañana asaltando el banco? Mi estómago se heló. ¿Banco? Pensaban que había asaltado un banco. Yo, un camionero de 47 años con problemas de columna, presión alta y 3 hernias discales. Sí tengo, señor. Tengo los recibos de los puestos donde paré. Tengo el rastreador del camión. Tengo el peaje que pagué. El otro policía se rió fuerte. Sí,
Y también tienes el mismo abrigo gris que aparece en las cámaras, la misma barba mal hecha y hasta el mismo modo de caminar rengueando. Pensaste que no te iban a reconocer, ¿eh? Esta ciudad tiene cámaras en cada esquina ahora, amigo. Ahí cayó la ficha. Me estaban confundiendo con otra persona. Algún bandido que se parecía a mí había asaltado un banco esa mañana y yo, pobre de mí, tenía la mala suerte de tener cara parecida. La patrulla salió chirriando neumáticos. Por la ventana vi mi camión quedándose atrás, mi vida entera ahí dentro y yo siendo llevado. ¿Alguien iba a avisar a la empresa? ¿El dueño me iba a ayudar? ¿Y mis hijos cómo iban a saber dónde estaba? En el camino a la comisaría lo intenté 2 o 3 veces más, pero ya había notado que era inútil. No querían escuchar. Para ellos ya era culpable. Culpable de ser pobre, de ser camionero, de tener barba por hacer, de usar ropa vieja, de hablar mal. Culpable de existir. Amigo, ya enfrenté muchas tormentas en esta vida. Ya conduje en rutas que parecían ríos en época de lluvias. Ya escapé de asaltos. Ya pasé días sin dormir para entregar mercancía a tiempo. Pero nunca, en todos mis años de carretera, había sentido tanto miedo como en ese momento, porque por primera vez no tenía control de nada. No era solo mi camión el que me estaban llevando, era mi dignidad. Y lo peor, no tenía idea de cómo iba a probar que era inocente. Cuando la patrulla paró frente a la comisaría, ya había un montón de reporteros ahí. Alguien debió haber avisado por radio. Flashes, cámaras, micrófonos, todo apuntándome. Me sacaron del coche a un esposado y traté de bajar la cabeza para no mostrar la cara. ¿Es este? ¿Es el asaltante del banco?, gritaban los reporteros. El mismo, respondió un policía todo orgulloso. Estaba intentando huir con el camión. Ahí, con todas las cámaras apuntándome, supe que mi vida había terminado. Aunque probara mi inocencia después, la imagen del camionero asaltante ya estaría por todos lados. Y todo porque solo había parado para descargar una carga. La comisaría era un lugar ruidoso, lleno de gente, con ese olor mezclado de sudor, café viejo y desinfectante barato. Me empujaron adentro como un saco de papas. Aún estaba esposado con las manos atrás, el hombro ya doliendo por esa posición rara. Mi cara ardía donde se había raspado en el asfalto y sentía el gusto de sangre en la boca. Adentro parecía que era el premio de la lotería. Los policías todos animados, dándose palmadas en la espalda como si hubieran capturado a Pablo Escobar. «Atrapamos al del banco», gritó uno al entrar. Los otros policías que estaban ahí pararon lo que hacían y vinieron a mirar. Me sentaron en un banco de madera duro contra la pared. Un investigador con traje arrugado se acercó, me miró de arriba abajo con cara de asco y dijo: «Entonces tú eres el listo que pensó que se iba a escapar, mozo? Escúchame, por el amor de Dios». Lo intenté de nuevo. «Soy José Carlos, camionero. Acabo de llegar de Campo Verde». El golpe vino de la nada, directo a la cara, haciendo que mis oídos zumbasen. «Cállate aquí. Quien hace preguntas soy yo». Tragué en seco, la mejilla ardiendo, los ojos llenándose de agua, no de dolor, sino de humillación. Hacía 20 o 30 años que nadie me golpeaba así en la cara. Desde que era niño y mi padre me pegaba cuando hacía travesuras. «Nombre completo», ordenó. «José Carlos Oliveira dos Santos», respondí con voz temblorosa. «José Carlos coincide con la identificación que tenemos». «¿Dónde escondiste el dinero, José Carlos?» «¿Qué dinero?» «Por el amor de Dios, no robé nada. Tengo 47 años, 3 hijos que criar. Nunca ni siquiera recibí una multa de tránsito en mi vida». Otro policía se acercó con un papel en la mano. «Mira aquí la foto del circuito interno del banco. Es el mismo, misma barba, misma chaqueta oscura». Giró el papel y me lo mostró. En la imagen granulada había un hombre de espaldas con un abrigo oscuro y gorra entrando a un banco. Se veía que era un hombre fuerte y barbudo, pero la cara estaba de lado. Esto puede ser cualquiera. Ni siquiera se ve la cara bien. El investigador sonrió de un modo que me dio escalofríos. «La testigo ya te reconoció, amigo. Tenemos 3 empleados del banco que confirmaron». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podían reconocerme por un crimen que no cometí? Tenía que ser una pesadilla. Cerré los ojos con fuerza, esperando despertar en mi cabina en el arcén de alguna ruta. Pero al abrirlos de nuevo, aún estaba ahí, rodeado de policías, siendo tratado como bandido. «¿Puedo hacer una llamada? Es mi derecho, ¿no? Quiero llamar a mi jefe». El investigador se rió. «Mira nomás, el camionero ahora es abogado, sabe de derechos y todo». Aún así, después de hacerme esperar 1 hora en ese banco, con las esposas cortándome las muñecas, finalmente me dejaron hacer una llamada, pero no me devolvieron mi celular. Me llevaron a un teléfono fijo en un rincón de la sala y un policía se quedó escuchando todo.
Llamé al número de la transportadora que sabía de memoria. Marlene, la secretaria, atendió. Marlene, por el amor de Dios, soy José Carlos. Me arrestaron aquí en Villa Alta, dicen que asalté un banco. Necesito hablar con don Juvenal urgente. Ella se quedó en silencio un segundo, luego habló bajito. Sé. Mi Dios, ¿qué pasó? ¿Todo el mundo está hablando de esto aquí? Hasta pasó en la radio. No hice nada, Marlene, nada. Me confundieron con alguien. Pídele a don Juvenal que venga aquí y me ayude, mande un abogado, algo. Dijo que iba a hablar con él, pero ya sentía en su voz que no iba a dar en nada. Don Juvenal siempre fue tacaño. Pensaría 1000 veces antes de gastar $1 en un abogado para sacarme de ahí. Después de colgar, me llevaron a una sala pequeña, sin ventana. Quitaron las esposas solo para tomarme fotos de frente y de lado, con esa plaquita de número en la mano. Yo, José Carlos, padre de familia, camionero por 18 años, siendo fotografiado como bandido peligroso. Nunca sentí tanta vergüenza en mi vida. Luego vino la parte de tomar las huellas. Ensuciaron mis dedos con esa tinta negra asquerosa y me hicieron apretar un papel. El policía se quejó de que no lo estaba haciendo bien, que mis huellas salían borrosas. Claro que estaban. Mis manos están callosas de tanto agarrar el volante y apretar lonas, cargar peso. No son manos de gente fina. Frota ese dedo derecho, vagabundo, gritó, apretando mi mano con fuerza contra el papel. Luego vino un tipo a revisarme. Me mandaron quitarme la ropa. Todo. Me quedé desnudo frente a 3 hombres extraños, uno apuntándome con una linterna, haciéndome girar, agacharme. La humillación era tanta que ya ni siquiera podía llorar. Solo obedecía en silencio como un robot. Me dieron un mono naranja para ponerme. Olía a mojo y estaba manchado en algunos lugares. Era demasiado pequeño para mi espalda ancha de camionero, así que me quedaba apretado, estrujándome. Fue en ese momento que cayó la ficha de verdad. Iba a la cárcel. Yo, que nunca hice mal a una mosca, iba a ser arrojado a una celda con criminales de verdad. Empecé a temblar tanto que mis dientes chocaban. Sudaba frío, solo pensaba en mis hijos. ¿Cómo iba a probar que no era bandido? Juniño, mi menor, tiene solo 9 años. ¿Cómo iba a explicar Lourdes a él que su padre estaba preso? Mauricio y Patricia, los mayores, ya son adolescentes. Lo entenderían más, pero ¿y la vergüenza? ¿Qué iban a decir a los amigos de la escuela, a la gente de la iglesia? Sentado en esa sala fría, vestido con ese mono naranja, me sentía el peor gusano del mundo. No por lo que había hecho, porque no había hecho nada, sino por lo que me estaban haciendo. Intenté hablar con el comisario cuando pasó. Doctor, por el amor de Dios, mire el rastreador de mi camión. Va a probar que estaba en otra ciudad cuando el banco fue asaltado. Ni siquiera me miró a la cara. Solo dijo al guardia: llévalo al furgón. Es hora de ir a la prisión. ¿Prisión? La palabra cayó como una piedra en mi estómago. Cuando me llevaron fuera de la comisaría otra vez, había más gente esperando. Reporteros curiosos, hasta algunos policías que no tenían nada que ver con el caso. Solo querían ver al bandido del banco. Me cubrieron la cabeza con una manta, pero igual oía los gritos. Bandido sin vergüenza. Tiene que pudrirse en la cárcel. Y lo peor, típico, ¿no? Mira la cara. Camionero, pobretón, ya se veía que era bandido. Eso me cortó más profundo que cualquier cuchillo. Yo era solo un trabajador, un hombre simple que se levantaba cada día antes del amanecer para cargar este país en sus hombros, y ahora estaba siendo juzgado no por lo que había hecho, sino por lo que parecía ser. En el furgón, junto a otros presos, me acurruqué en un rincón. Uno de ellos, tatuado de pies a cabeza, me miró de arriba abajo y preguntó: ¿Qué hiciste, viejo? Nada, respondí, la voz casi desapareciendo. Me confundieron con otra persona. Se rió. Todos aquí son inocentes, compañero. Bienvenido al club. El viaje hasta la prisión fue corto, pero pareció una eternidad. El calor dentro de ese furgón era insoportable. Alguien vomitó en un rincón, llenando el espacio con un olor agrio. Apoyé la cabeza contra la pared de metal y cerré los ojos. Pensé en mi madre, que siempre decía que un hombre que tiene a Dios en el corazón nunca está solo. Intenté rezar, pero las palabras no venían. ¿Cómo confiar en Dios en un momento así? ¿Dónde estaba cuando me confundieron con un bandido? ¿Dónde estaba cuando nadie quiso oírme? Cuando llegamos a la prisión, la humillación reanudó. Más fila, más registro, más gritos. Los agentes penitenciarios eran aún más brutales que los policías. Nos trataban como animales, empujando, insultando. Anda, anda, circulando, no tengo todo el día para mirar sus caras feas. En la sala de triaje, un empleado leyó mi ficha en voz alta.
José Carlos Oliveira dos Santos, 47 años, acusado de asalto a mano armada. No fui yo, interrumpí desesperado. Es todo un error. Ni levantó los ojos. Si ganara $1 por cada preso que dice eso, ya estaría rico. Ahí entendí. Nadie me iba a escuchar. Nadie me iba a creer. Para todos ahí ya era culpable. Culpable por ser quien era. Un camionero pobre, con cara de cansado y manos callosas. Cuando me arrojaron a la celda, la puerta de hierro se cerró detrás de mí con un estruendo que pareció sellar mi destino. Miré alrededor. Decenas de hombres amontonados en un espacio hecho para 1/3 de ese número, todos mirándome como si fuera un pedazo de carne. En ese momento tuve la certeza de que iba a morir ahí, sin volver a ver a mis hijos, sin volver a sentir el viento en la cara mientras conducía en las rutas, sin nunca probar que era inocente. La vergüenza que sentí ese día, la voy a cargar el resto de mi vida. No se puede olvidar, no se puede borrar. Queda marcada en el alma como hierro caliente marca el cuero. Dejé de ser un hombre, me convertí en un número. ¿Quieres saber qué más duele cuando estás preso por error? No es solo la cárcel en sí, que ya es un infierno. Es darte cuenta de que afuera, en el mundo de los inocentes, casi nadie mueve un dedo por ti. Es como si en el momento en que esa puerta se cerró detrás de mí, hubiera dejado de existir para quienes más me necesitaban. A la mañana siguiente, después de que me arrojaron en esa celda apestosa, un agente me llamó, diciendo que tenía derecho a hacer otra llamada. Mi corazón se aceleró. Pensé, ahora voy a hablar con don Juvenal directo. Él va a entender la situación. Don Juvenal era el dueño de la transportadora. Me conocía desde hacía más de 8 años. No era posible que me abandonara así. Cuando llegué al teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar. Esta vez fue el mismo don Juvenal quien atendió. Reconocí al instante esa voz ronca de quien fuma 2 paquetes al día. Don Juvenal, gracias a Dios soy José Carlos. Del otro lado de la línea, silencio. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, habló. Sé, qué situación difícil esta, ¿eh? Marlene me lo contó ayer. Es un absurdo, don Juvenal. Me confundieron con un bandido. Usted sabe que nunca hice nada malo. Nunca robé ni un clip de la empresa. Usted tiene que mandar un abogado aquí y mostrar el rastreador del camión. Probar que estaba en la ruta cuando pasó el asalto. Otro silencio. Luego vino esa respuesta que fue como una puñalada en la espalda. Mírase, hasta querría ayudarte, pero sabes cómo es. La empresa está pasando por dificultades. No puedo gastar en un abogado caro ahora. Y para ser sincero contigo, ¿ya pensaste en la imagen de la transportadora? Nuestro nombre saliendo en el periódico ligado a un asalto a banco. Sentí mi sangre helarse. No podía creer lo que estaba oyendo. Pero, don Juvenal, usted me conoce. Sabe que soy trabajador. ¿Cómo va a dejar a un padre de familia preso injustamente? Voy a ver qué puedo hacer, sé. Tal vez hablar con el contador, ver si conoce algún abogado que cobre más barato. Pero no prometo nada, ¿eh? Las cosas están feas para nuestro lado también. Cuando colgué el teléfono, ya sabía que no iba a recibir ayuda de él. Ese, voy a ver qué puedo hacer, lo conocía bien. Era lo mismo que decía cuando pedíamos aumento o reparación de los camiones. Volví a la celda más destrozado que cuando salí. Uno de los presos, un señor mayor que estaba ahí por pensión alimenticia atrasada, me miró con pena. No salió bien la llamada, compañero. Se ve en tu cara. Asentí con la cabeza sin poder decir nada. La garganta estaba cerrada de angustia. Al día siguiente, un defensor público vino a visitarme. Un joven, debía tener unos 25 años, con esa cara de quien no dormía bien hace semanas. Se sentó frente a mí en una salita pequeña, miró mi ficha por 2 minutos y dijo: Señor José Carlos, soy el doctor Felipe. Voy a representar su caso. Vamos al grano. ¿Confiesa el crimen o lo niega? Lo niego, doctor, por el amor de Dios. Estaba a más de 500 kilómetros de aquí cuando asaltaron ese banco. Tengo cómo probarlo. Suspiró como si ya hubiera oído eso 1000 veces. Mira, don José, voy a ser honesto. Tengo 48 casos para atender solo hoy. Lo que podemos hacer es lo siguiente. No tiene antecedentes, así que podemos intentar un acuerdo con el fiscal. Si confiesa, tal vez consiga una pena menor, algo entre 4 y 6 años, con posibilidad de progresión después de 1/3 cumplido. Pero no hice nada, doctor. ¿Cómo voy a confesar un crimen que no cometí? Ajustó los lentes en su rostro, impaciente. Entiendo su posición, pero necesita entender la realidad. Tenemos 3 testigos que lo reconocieron.
Imágenes de cámara que, aunque no muestran claramente el rostro, muestran a alguien con su complexión física. ¿Y no tiene un álibi sólido aún? Sí tengo. El rastreador del camión va a probar dónde estaba. Y tengo los recibos de los puestos donde paré, las cámaras del peaje. ¿Y quién va a correr detrás de todo eso? Yo, con 48 casos solo hoy. ¿Su empresa va a contratar una investigación privada? Ahí cayó la ficha. Sin dinero, sin apoyo de la transportadora, ¿cómo iba a probar mi inocencia? Era la palabra de un camionero contra todo un sistema que ya había decidido que era culpable. Doctor, ¿puedo al menos llamar a mi familia? Mi esposa y mis hijos ni siquiera saben bien qué pasó conmigo. Voy a verificar si puedo autorizar otra llamada, pero no prometo nada. 3 días después, finalmente pude hablar con Lourdes, mi esposa. Cuando escuché su voz no aguanté y me puse a llorar. Ella también lloraba del otro lado. Me contó que había visto mi foto en el periódico de la ciudad, que todos los vecinos estaban comentando, que Juninho, mi menor, había vuelto de la escuela llorando porque sus amiguitos lo llamaron hijo de bandido. Sé, ¿qué hacemos? No tengo dinero para ir a verte, mucho menos para pagar un abogado. Su voz era puro desespero. Hice lo posible por parecer fuerte, pero por dentro estaba destrozado. Calma, Lourdes, va a salir todo bien. Soy inocente, la verdad va a aparecer. Pero mientras decía eso no tenía ni idea de cómo esa verdad iba a salir a la luz. Ella me contó que había ido a la transportadora a hablar con don Juvenal, a implorar ayuda. Él le dijo lo mismo que me había dicho a mí, que iba a ver qué podía hacer. Le ofreció un vale de $300 para que se las arreglara por ahora, como si eso fuera a resolver el problema de una familia con 3 hijos y el padre preso. Cuando la llamada terminó, volví a la celda destrozado. Uno de los presos, que después supe que se llamaba Marcos, comentó: «Te abandonaron, camionero? Siempre es así. Mientras les das ganancias, eres amigo, compañero. En el aprieto te echan a la calle». En las 2 semanas siguientes fui abandonado por casi todos. El defensor público apareció otra vez, solo para presionarme de nuevo a aceptar un acuerdo. Don Juvenal ni siquiera atendió más mis llamadas. La secretaria siempre decía que estaba en reunión. Lourdes llamó una vez por semana, pero cada vez más desanimada, sin saber qué hacer. Empecé a darme cuenta de que para la sociedad afuera yo ya no existía como José Carlos, el padre de familia, el camionero que nunca retrasó una entrega. Era solo el preso de la celda 14, otro número en el sistema. Lo peor fue cuando recibí la noticia de que la transportadora había enviado a otro conductor a buscar mi camión. Se llevaron mi casa sobre ruedas, con todas mis cosas dentro, lo poco que tenía, mis ropas, mis documentos, hasta la foto de mis hijos que guardaba en el tablero. Todo. Un día recibí un sobre. Era una carta de la transportadora. Pensé que finalmente me iban a ayudar, que don Juvenal se había compadecido. Lo abrí con las manos temblando. Era mi carta de despido por justa causa. Alegaban comportamiento inadecuado e incompatible con los valores de la empresa. Lo leí sentado al borde de la cama de cemento, sin creerlo. 18 años en la ruta. Nunca había chocado el camión. Nunca había perdido una carga. Nunca falté ni llegué tarde. Y así terminaba, con un pedazo de papel llamándome bandido. Esa noche, acostado en el colchón delgado que olía a moho, mirando el techo agrietado, entendí algo que nunca voy a olvidar. Para este sistema, gente como yo, pobre, sin estudios, sin conexiones, no vale nada. Somos desechables, somos invisibles. Me quedé ahí en la oscuridad pensando en mi vida entera, en las madrugadas manejando bajo la lluvia, en los almuerzos al borde de la ruta, en las noches lejos de la familia. ¿Todo para qué? Para acabar así, tirado en una celda tratado como basura, abandonado por quienes pensé que me defenderían. La desesperación era tan grande que ni siquiera podía llorar más. Era un vacío, un hoyo en el pecho, como si me hubieran arrancado no solo mi libertad, sino mi humanidad. Ahí dejé de ser un hombre. Me convertí en un número. El número de mi celda, el número de mi proceso, el número de mi desgracia. Y lo peor de todo era saber que afuera la vida seguía. Los camiones seguían rodando, las cargas siendo entregadas, don Juvenal contando dólares en su oficina con aire acondicionado, mientras yo me pudría ahí dentro, olvidado por el mundo. Fue en ese fondo del pozo que algo dentro de mí cambió. No sé explicarlo bien. Creo que cuando uno pierde todo, hasta la dignidad, o se rinde de una vez o encuentra una fuerza que ni sabía que tenía. Y fue esa fuerza la que me hizo levantarme de la cama esa noche y decidir. No iba a aceptar eso. De algún modo iba a probar mi inocencia. Aunque nadie más creyera en mí, yo todavía creía, solo que no tenía idea de cómo la prisión es el lugar más ruidoso y más silencioso que existe.
Parece contradicción, ¿no? Pero es verdad. Hay el ruido de los otros presos gritando, de las puertas de hierro chocando, de los guardias dando órdenes. Pero también hay ese silencio que se mete en tu cabeza cuando estás solo con tus pensamientos. Y ese silencio, te juro, es lo que más duele. Los primeros días fueron los peores. No comía, no dormía bien. La comida que daban parecía lavaza de cerdo, un arroz empapado, frijoles aguados y una carne que nadie sabía qué era. Pero no era la calidad lo que me impedía comer, era el nudo en la garganta. Cada bocado que intentaba tragar venía con el recuerdo de mis hijos, de mi esposa, de mi camión. El frío ahí dentro era para cortar el alma. No sé si era el concreto de las paredes o esa sensación de abandono mismo. De noche me envolvía en la manta delgada que me dieron, una especie de trapo gastado que debió haber servido a cientos de presos antes que yo. Aún así, me castañeteaban los dientes. Mi celda estaba hecha para 6 personas, pero había 16 apretujadas ahí. Nos turnábamos para dormir en las 4 camas que había. Quienes no conseguían lugar en las camas, dormían en el suelo, debajo de las camas o incluso de pie, apoyados contra la pared. Hubo noches que dormí sentado en el baño, un agujero en el suelo con una descarga que no funcionaba bien. El olor, mi Dios, el olor. Ya pasé por muchos baños de estaciones de gasolina sucios en esta vida, pero nada se compara a ese hedor. Era una mezcla de sudor, cloaca, comida podrida y desesperación. Sí, la desesperación tiene olor. Es un olor agrio que sale de la piel cuando uno tiene demasiado miedo. Lo peor de todo era el miedo constante. No ese miedo normal de susto. Era un miedo que te corroía por dentro 24 horas al día. Miedo de ser atacado por otro preso. Miedo de pescar alguna enfermedad. Miedo de nunca salir de ahí. Miedo de que mi familia me hubiera olvidado. Miedo de que tuvieran razón y yo realmente fuera solo basura. En una de esas noches que no podía dormir, me pillé pensando en acabar con todo. En serio. Pensé en cómo sería fácil armar una pelea con algún preso más peligroso, tomar una puñalada y listo, terminar con ese sufrimiento, o tomar una sábana, atarla a las rejas. Fue cuando me acordé de mi padre. Él me enseñó a conducir camiones, me mostró el valor de ser un hombre honesto. Hijo, decía, en esta vida uno puede perder todo, menos la dignidad. Y fue eso lo que me sostuvo. La memoria de él no podía morir ahí como bandido cuando no había hecho nada. ¿Qué ejemplo iba a dar a mis hijos? Entonces empecé a rezar. Nunca fui hombre muy religioso. Iba a la iglesia de vez en cuando con mi esposa, más para complacerla que por fe de verdad. Pero ahí, en ese infierno, empecé a hablar con Dios todos los días. No tenía la oración correcta. Solo desahogaba. Mi Dios, tú sabes que no hice nada. Ayúdame a salir de aquí. No dejes que mis hijos crezcan pensando que su padre es bandido. Así vivía, en automático me despertaba, si es que se puede llamar despertar, ya que casi no dormía. Comía lo que podía, intentaba quedarme en mi rincón para no armar líos y contaba las horas, horas que se convertían en días, que parecían meses. Hasta que un día apareció un preso nuevo en la celda, diferente de la mayoría que estaba ahí. Usaba lentes, hablaba suave, tenía aire de profesor. Su nombre era Milton. Pronto descubrí que era contador. Estaba preso por un esquema de fraude fiscal que juraba no haber participado. No sé por qué, pero desde el primer día nos entendimos. Tal vez porque éramos los únicos que no encajábamos en ese lugar. Fue el primero que realmente paró a escuchar mi historia sin juzgarme. Sé, me dijo después de que conté todo. Te creo, y vamos a encontrar una forma de probar tu inocencia. Fueron las primeras palabras de esperanza que oí en casi un mes. Milton me explicó que el sistema judicial era lento e injusto, pero que había grietas. Dijo que necesitaba llamar la atención a mi caso, hacer ruido fuera de esas paredes. El problema es que nadie me va a escuchar, desahogué. Mi familia no tiene dinero. Mi jefe me abandonó y el defensor público ni me mira a la cara. Fue ahí que tuvo la idea. ¿Conoces a Sergio Reyes? El cantante, no, hombre. El Sergio Reyes de la radio camionera. Tiene un programa todas las mañanas que es el más escuchado por los camioneros de la región. El tipo es una leyenda. Ya había oído hablar, claro. Todo camionero que pasaba por Villa Alta sintonizaba su radio. Sergio era famoso por defender a la clase, por denunciar las injusticias contra los conductores. Vamos a escribirle una carta, sugirió Milton. Si la lee en el aire, tu caso va a ganar visibilidad. Alguien que te conoce puede oírlas y ayudar. Al principio pensé que era locura.
¿Qué chance tenía de que un radialista famoso leyera la carta de un preso? Pero en el fondo no tenía nada que perder. Milton consiguió un lápiz y algunas hojas de papel con un guardia que le debía un favor. Esa noche, mientras los otros dormían, nos sentamos en un rincón de la celda y comenzamos a escribir. Amigo, nunca fui bueno con las palabras, lo sabes. Apenas terminé la primaria, pero esa noche las palabras salieron como agua. Conté todo desde el momento en que paré mi camión en el depósito hasta el abandono de la transportadora. Hablé de mis hijos, de mi vida en la ruta, de la injusticia que estaba sufriendo. Milton ayudó a corregir los errores de gramática, pero se aseguró de mantener mi forma simple de hablar. Es eso lo que va a tocar el corazón de quien oiga, dijo. Cuando terminamos, releí la carta en voz baja. 2 páginas escritas de ambos lados, con la letra apretada para que cupiera todo. Ahí estaba mi vida, mi dolor, mi esperanza. Ahora viene la parte difícil, dijo Milton. ¿Cómo hacemos que esta carta llegue a Sergio Reyes? Durante 3 días nos devanamos los sesos. No podíamos confiar en los guardias. La mayoría me trataba como basura y seguramente tirarían la carta. No podíamos contar con el defensor público que ni aparecía, hasta que Milton descubrió que un preso que trabajaba en la cocina tenía un primo cartero. Una vez por semana, ese primo venía a traer provisiones para la cocina y aprovechaba para ver a su pariente. Si logramos que la carta llegue a ese cartero, puede entregarla en la radio, explicó Milton. El preso de la cocina aceptó ayudar, pero quería algo a cambio. No tenía nada que dar, nada material al menos. Entonces prometí que si algún día salía de ahí y volvía a la ruta, le daría carona a su hijo que vivía en otra ciudad siempre que lo necesitara. Aceptó. La semana siguiente nuestra carta fue contrabandeada fuera de la prisión, escondida dentro de una caja de margarina vacía. El cartero la recibió y prometió entregarla en la radio. Ahora era esperar y rezar. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Apenas dormía pensando si la carta había llegado, si Sergio la leería, si alguien creería en mí. Milton intentaba calmarme. Hay que tener paciencia, sé. Incluso si la lee, va a tomar tiempo hasta que las cosas pasen. Pero yo no tenía más paciencia. Cada día en esa celda era un día más que mis hijos crecían pensando que su padre era bandido, que mi nombre estaba siendo manchado, que mi vida se escurría por el desagüe. Una semana después, nada había pasado. Empecé a perder la esperanza. Tal vez el cartero no la había entregado. Tal vez Sergio la había tirado sin leer. Tal vez a nadie le importaba la historia de otro preso diciendo que era inocente. Fue cuando lo imposible ocurrió una mañana de miércoles. Uno de los guardias apareció en la puerta de la celda llamando mi nombre. José Carlos, tengo un abogado que quiere hablar contigo. Pensé que sería el defensor público, finalmente recordando que existía, pero cuando entré en la sala de visitas, vi a un hombre de traje que nunca había visto antes. Señor José Carlos, mi nombre es Roberto Méndez. Soy abogado contratado por la Asociación de Camioneros del Estado de Luz para revisar su caso. No entendí nada. ¿Asociación? Pero ni siquiera soy miembro. Sonrió. Usted puede no serlo, pero su historia tocó a mucha gente. Sergio Reyes leyó su carta en su programa ayer. El teléfono de la radio no paró de sonar. Camioneros de todo el estado queriendo ayudar. Mis rodillas flaquearon. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Después de tanto tiempo en la oscuridad, finalmente un rayo de luz. ¿Ellos creyeron en mí? Sí, señor, y hay más. Un camionero llamado Claudio oyó el programa y se contactó. Dice que habló con usted por el radio PX esa mañana, cuando estaba en la carretera Sol Naciente, a más de 200 kilómetros de aquí, exactamente en la hora del asalto. Y lo mejor, graba todas sus conversaciones en el PX. Tiene el audio que prueba dónde estaba. Fue la primera vez desde que me arrojaron en esa celda que lloré de alegría. Lloré como niño, no por mí, sino porque finalmente alguien había creído. Esos días que casi enloquecí en la cárcel habían sido los peores de mi vida. Pero en ese momento, oyendo al abogado explicar cómo iban a probar mi inocencia, entendí que a veces uno necesita tocar fondo para descubrir quién realmente está de su lado. Y, irónicamente, fueron otros camioneros, gente que ni me conocía, pero que se identificó con mi historia, los que extendieron la mano cuando todos los otros me dieron la espalda. Te voy a contar una cosa, compañero. A veces la salvación viene de donde menos se espera. En mi caso vino por la radio. Después de que el abogado de la Asociación de Camioneros apareció, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, claro. La justicia en este país es como fila de ferry en día de lluvia. Tarda, irrita, pero a veces avanza.
El doctor Roberto me explicó que Sergio Reyes había leído mi carta entera en su programa, palabra por palabra. Dijo que el locutor hasta se emocionó en algunas partes, sobre todo cuando hablé de mis hijos. Sé, me contó. Sergio abrió el programa así. Hoy voy a leer la carta de un camionero que puede ser cualquiera de ustedes que me está oyendo ahora. Un trabajador que fue confundido con bandido solo por su apariencia, su ropa simple, su profesión. Presten atención porque esta historia es la prueba de que en este país pobre ni siquiera tienes derecho a ser inocente. Eso movió a toda la clase. El teléfono de la radio no paró de sonar. Camioneros de todos lados llamando, enviando mensajes y ofreciendo ayuda. Algunos hasta pararon sus camiones frente a la radio en protesta. Pero lo más importante fue lo que pasó después. Claudio, ese camionero que dijo haber hablado conmigo por el PX, no solo tenía la grabación de nuestra charla, sino que estaba seguro del día y la hora. Transportaba pollo congelado de Campo Sol a Puerto Claro y siempre grababa las conversaciones en el PX para no sentirse solo en los viajes. Tenía el hábito de datar y guardar todo. En la grabación se oía claramente cómo me identificaba. Aquí es José Carlos. Estoy subiendo la Sol Naciente con una carga de frijol. ¿Alguien en la escucha? Y luego charlamos sobre la ruta, el clima, el fútbol. Al final de la charla, hasta dije que estaba llegando cerca del peaje de Valle Nuevo. El doctor Roberto consiguió la grabación y lo más increíble, el sistema del peaje confirmó el paso de mi camión exactamente en ese horario. 7:15 de la mañana del día del asalto. El banco en Villa Alta había sido robado a las 7:20. Era físicamente imposible que estuviera en los dos lugares a la vez. Cuando el abogado me lo contó, volví a llorar. Era la prueba que necesitaba, era la voz que me salvaría, pero aún quedaba un largo camino por delante. El juez no iba a abrir la puerta de la cárcel y dejarme salir solo porque un camionero tenía una grabación. Querían verificarlo todo, confirmar que la voz era la mía, que la grabación no había sido manipulada, esas cosas todas. Lo que no esperaba era el tamaño que tomaría el caso. Sergio Reyes no se quedó en la primera vez. Dedicó un programa entero a mi caso. Llamó a Claudio para una entrevista. Tocó la grabación del PX en el aire y hasta llamó en vivo al peaje para confirmar mi paso. Es un absurdo lo que hicieron con José Carlos, decía en la radio. Un trabajador honesto, padre de familia, tratado como bandido solo porque es camionero, solo porque es simple, solo porque no tiene dinero para un abogado caro. ¿Cuántos José Carlos hay por ahí tirados en las cárceles de este país, mientras los verdaderos bandidos están sueltos con traje y corbata? Ahí fue cuando las cosas se encendieron de verdad. Otros programas de radio empezaron a hablar de mi caso. Luego vino la TV local, luego los periódicos. En menos de una semana me convertí en noticia en todo el estado de Luz. Camioneros comenzaron a organizar protestas. Paraban en las rutas, tocaban bocina frente a la comisaría y al juzgado. Algunos hasta pegaron calcomanías en sus camiones. Justicia para José Carlos. Camionero no es bandido. Era como si mi historia hubiera tocado algo más profundo. No era solo por mí, era por todos los trabajadores tratados como ciudadanos de segunda clase en este país. Dentro de la cárcel, la noticia se esparció rápido. Los otros presos que antes me miraban con desconfianza, ahora me trataban diferente. Hasta los guardias cambiaron. Nadie quería ser visto maltratando al camionero de la radio, como me llamaban. Milton, ese preso que me ayudó a escribir la carta, no cabía en sí de felicidad. Te lo dije, sé. Te lo dije que iba a funcionar. La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo más emocionante fue cuando Lourdes, mi esposa, logró visitarme por primera vez. La Asociación de Camioneros pagó el pasaje para que viniera de nuestra ciudad a Villa Alta. Cuando la vi entrar en la sala de visitas casi me derrumbo. Estaba más delgada, con ojeras profundas, pero sonreía como no lo hacía desde hacía tiempo. Sé, no tienes idea de lo que está pasando afuera, me dijo, sosteniendo mis manos sobre la mesa. El teléfono en casa no para. Es gente queriendo ayudar, queriendo saber cómo estás. Hasta el padre de la iglesia hizo una misa en tu nombre y Juninho, nuestro menor, ahora cuenta a todos con orgullo que su padre va a ser liberado porque es inocente. En ese momento sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. No estaba más solo en esa lucha. El doctor Roberto trabajaba día y noche en mi caso. Consiguió un perito privado para analizar la grabación del PX y confirmar que era mi voz. Arregló testigos que me vieron en las estaciones de gasolina durante el viaje, reunió los recibos de combustible, pero lo más importante, presionó para que las testigos del banco fueran oídas de nuevo. Y ahí vino el gran giro.
Cuando los empleados del banco fueron llamados para un nuevo reconocimiento, esta vez con más calma y sin la presión de la policía, 2 de ellos admitieron que no estaban completamente seguros. Uno hasta dijo que solo había confirmado que era yo porque el comisario insistió mucho. Es parecido, pero no puedo afirmar con certeza que es él, dijo uno de los cajeros. Las cámaras del banco también fueron reanalizadas. Un especialista contratado por la asociación mostró que, a pesar de la similitud física, había diferencias claras entre mí y el asaltante. Él era al menos 5 centímetros más bajo y tenía un tatuaje en la muñeca que aparecía en un frame. Nunca me hice un tatuaje en mi vida. Otra cosa que pesó a mi favor. La investigación descubrió que una semana antes del asalto hubo un robo similar en una ciudad vecina. El método era el mismo y las descripciones del asaltante también. Mientras estaba preso, un tercer banco fue asaltado de la misma forma. Era claro que habían atrapado al hombre equivocado. Un mes después de que la carta fue leída en la radio, el juez finalmente marcó una audiencia para revisar mi caso. El juzgado estaba rodeado de camioneros. Decenas de ellos, algunos que ni conocía, con pancartas, tocando bocina en apoyo. El doctor Roberto presentó todas las pruebas, la grabación del PX, el registro del peaje, las nuevas declaraciones de las testigos, el análisis de las imágenes, los otros asaltos con el mismo patrón. Era imposible ignorarlo. El fiscal, que antes tenía tanta certeza de mi culpa, ahora estaba acorralado, ni siquiera me miraba a la cara. El juez, un señor mayor que parecía cansado de todo, escuchó atentamente y luego hizo un único comentario que nunca voy a olvidar. En caso de duda, en nuestro sistema judicial prevalece el principio del indubio pro reo. La duda favorece al acusado, pero en este caso no hay duda alguna, la certeza de la inocencia. Y entonces vino la decisión que tanto esperaba, liberación inmediata. No tuve derecho a disculpas, no tuve derecho a indemnización. Ni siquiera tuve un lo siento de la policía que me arrojó al suelo y me golpeó, pero tuve el derecho de salir de ese infierno con la cabeza en alto. Cuando las puertas de la prisión se abrieron y salí bañado y con la misma ropa vieja que usaba cuando me arrestaron, vi algo que jamás voy a olvidar. Una fila de camiones tocando bocina, banderas de Brasil ondeando y cientos de camioneros aplaudiendo. Sergio Reyes estaba ahí con un micrófono en la mano, transmitiendo en vivo. Cuando me vio, vino corriendo hacia mí. José Carlos, te has convertido en un símbolo, el símbolo de la lucha de los camioneros por respeto en este país. ¿Cómo te sientes siendo libre finalmente? No pude decir nada elaborado. Solo respondí con la voz quebrada. Me siento agradecido. Agradecido a Dios, a mi familia, a ti, Sergio, y a todos los camioneros que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Fue su voz la que me salvó, la voz de un locutor que no me conocía, pero que dio espacio a mi historia. La voz de un camionero que grababa charlas en el PX y las guardaba por semanas. La voz de cientos de trabajadores que se reconocieron en mi dolor y se negaron a quedarse callados. En ese día entendí una cosa. A veces para hacerse oír, uno necesita otras voces junto a la suya. Y gracias a Dios encontré las mías. Esos días después de la audiencia fueron una locura. Apenas había salido de la cárcel y ya me estaban arrastrando de un lado a otro. Entrevistas en la radio, reporteros queriendo hablar conmigo. Hasta vino un equipo de TV. Era como si el mundo se hubiera dado la vuelta. Sergio Reyes, ese locutor que leyó mi carta, se convirtió en mi ángel guardián. Fue él quien organizó una conferencia de prensa al día siguiente de mi liberación. En el estacionamiento de la radio mismo, con más de 20 camiones estacionados alrededor tocando bocina. Nunca voy a olvidar cuando encendió el micrófono y tocó la grabación del radio PX para que todos oyeran. Ahí estaba la prueba que me salvó. Mi voz clara como agua charlando con Claudio mientras pasaba por la carretera Sol Naciente a kilómetros del banco que fue asaltado. Aquí es José Carlos, Mercedes 1620, subiendo la Sol Naciente con una carga de frijol. ¿Está brava la fiscalización hoy, compañero? Acabo de pasar por la balanza allá en Valle Nuevo. Cuando la grabación terminó, el silencio fue total. Luego vino una salva de aplausos y bocinas. Sergio tomó el micrófono y habló con esa voz fuerte que todo camionero conoce. Este es el audio que la policía y el Ministerio Público ignoraron. Este es el audio que prueba que un trabajador honesto fue arrojado a la cárcel porque nadie se tomó el trabajo de investigar bien. Este es el audio que muestra que en este país, si eres pobre y tienes cara de cansado, ya eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Los reporteros enloquecieron. Las cámaras no paraban de parpadear. Yo, que siempre fui un hombre simple que huía de problemas, de repente me vi en el centro de la atención. Para ser honesto, estaba más asustado que feliz.
Lo único que quería era volver a casa, abrazar a mis hijos, intentar olvidar la pesadilla que había vivido. Pero Sergio y el doctor Roberto, el abogado de la asociación, insistieron en que tenía que contar mi historia, que no era solo por mí, sino por todos los otros camioneros, por todos los trabajadores tratados como basura por este sistema. Sé, tu historia necesita ser contada, dijo el doctor Roberto. ¿Cuántos inocentes están presos en este país sin tener a nadie que luche por ellos, sin tener una prueba que los salve como tú tuviste? Entonces acepté. Me senté frente a las cámaras con mi forma simple de hablar y conté todo desde el principio. La detención violenta, la humillación en la comisaría, el abandono de la transportadora, los días de terror en la cárcel. No oculté nada. Hasta lloré en algunas partes sin ninguna vergüenza. El reportaje salió al aire esa misma noche, en el noticiero local. Al día siguiente estaba en los periódicos estatales. En una semana había llegado a los nacionales. Camionero inocente, preso por error, es liberado gracias a grabación de Radio PX, decían los titulares. Ahí fue cuando la historia realmente explotó. La gente en las redes sociales se indignó. No era solo mi prisión injusta lo que indignaba, sino todo lo que vino con ello. El descuido de la policía, la desidia del defensor público, el abandono de la transportadora, la rapidez con que un trabajador puede ser arrojado a la basura en este país. ¿Cómo puede un hombre sin antecedentes ser arrestado basado en un reconocimiento tan frágil?, preguntaban los comentaristas. ¿Por qué nadie revisó el rastreador del camión antes de arrestarlo? Otros cuestionaban. Si fuera un empresario de traje y corbata, ¿lo habrían tratado así? Era la pregunta que más aparecía. Con toda esa presión, las autoridades tuvieron que moverse. El comisario que comandó mi arresto fue apartado para una investigación interna. El fiscal que había ignorado las pruebas de mi inocencia fue llamado a explicarse. Hasta el juez que había firmado mi prisión preventiva sin pestañear tuvo que dar entrevistas justificándose. Pero el mayor giro vino 2 semanas después. La policía finalmente atrapó al verdadero asaltante del banco. Era un ex seguridad que había trabajado ahí, conocía la rutina y tenía altura y porte físico parecidos al mío. Pero a diferencia de mí, tenía antecedentes, un tatuaje en la muñeca y fue atrapado con parte del dinero robado aún en casa. Cuando salió la noticia de la captura del verdadero culpable, Sergio Reyes dedicó un programa entero al tema. No perdonó a nadie. ¿Será que ahora alguien le pedirá disculpas a José Carlos? ¿Será que la transportadora que lo abandonó lo recontratará? ¿Será que el Estado lo indemnizará por los días de terror en la cárcel? ¿O vamos a fingir que nada pasó como siempre hacemos en este país cuando el pobre es víctima? La presión fue tanta que al día siguiente recibí una llamada del secretario de Seguridad Pública del Estado. Quería conocerme personalmente para reparar el error. Confieso que tuve miedo. Pensé que podía ser una trampa, pero el doctor Roberto aseguró que iría conmigo y que todo sería grabado. El encuentro fue en la sede de la Secretaría, un edificio lujoso que nunca imaginé entrar en mi vida. El secretario me recibió en su oficina con aire acondicionado y café servido en taza de porcelana. Estaba nervioso, se notaba. La prensa toda esperando afuera. Señor José Carlos, comenzó sin mirarme a los ojos. En nombre del Estado quiero expresar nuestro más profundo pesar por lo ocurrido. Fue un error lamentable de nuestro sistema y estamos tomando todas las medidas para que no se repita. Me quedé callado, solo mirando. Después de todo lo que pasé, esas palabras bonitas no significaban nada para mí. El Estado reconoce su responsabilidad y quiere proponer un acuerdo, una indemnización por los días de prisión indebida y los daños morales causados. Ahí el doctor Roberto intervino. Qué bueno que el Estado reconoce su responsabilidad, pero no estamos aquí por dinero, estamos aquí por justicia. José Carlos quiere un pedido de disculpas público. Quiere que los responsables de su arresto injusto sean castigados y quiere garantías de que otros trabajadores no pasarán por lo mismo. El secretario tragó en seco. Estaba claro que solo quería resolver el problema con dinero y silenciar el caso, pero a esa altura mi historia se había convertido en el símbolo de algo mayor. Después de mucha discusión llegamos a un acuerdo. Habría una conferencia de prensa donde el secretario pediría disculpas públicamente. El Estado se comprometería a revisar los protocolos de identificación de sospechosos y reconocimiento fotográfico. Que sí, habría una indemnización de la cual ya decidí que parte irá a ayudar a otros presos injustamente. La conferencia ocurrió ese mismo día. Me senté al lado del secretario, de Sergio Reyes y del doctor Roberto, con todas las cámaras apuntándome.
El secretario leyó una nota pidiendo disculpas oficiales por el error inaceptable que resultó en mi arresto. Cuando llegó mi turno de hablar, no tenía nada preparado. Solo dije lo que llevaba en el corazón. No quiero venganza. No quiero que nadie pierda su trabajo o vaya a la cárcel. Solo quiero que todos aprendan de lo que me pasó. Que la próxima vez que vean a un trabajador, a un hombre simple como yo, recuerden que detrás de esa apariencia hay un ser humano. Hay una familia. Hay una historia. Hay dignidad. Cuando terminé, el auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo. Hasta el secretario, avergonzado, se levantó para aplaudir. Salí de esa conferencia de prensa no como héroe, ni como víctima, sino como un hombre que finalmente había recuperado algo que me quitaron cuando me arrojaron al suelo de ese depósito. Mi dignidad. La verdad había salido a la luz. No por el sistema que hizo todo para mantenerme preso, no por la empresa que me abandonó a la primera dificultad, sino por la unión de personas comunes. Un preso que creyó en mí, un cartero que llevó mi carta, un radialista que dio voz a mi historia, un camionero que guardó una grabación y cientos de otros que se negaron a quedarse callados ante la injusticia. Cuando volví a casa esa noche, después de todo el alboroto, me quedé un rato sentado en la veranda, mirando las estrellas. Lourdes vino, se sentó a mi lado y tomó mi mano. No necesitó decir nada. Sabíamos que habíamos pasado por lo peor y sobrevivido. Al día siguiente, los periódicos destacaban la noticia del pedido de disculpas del Estado y mi declaración, pero la foto que más circuló fue una que tomaron cuando salía del edificio. Yo, un camionero simple con la cabeza en alto rodeado de otros camioneros que habían ido a apoyarme. La leyenda de la foto decía, José Carlos, el camionero que enfrentó al sistema y venció. No me sentía un vencedor, pero por primera vez en semanas me sentía un hombre libre. Y no solo de la cárcel, sino del miedo, de la vergüenza, del sentimiento de impotencia que cargaba desde que me arrojaron al suelo de ese depósito. La verdad había salido finalmente a la luz y con ella yo también había resurgido. Salir de la cárcel no es el fin del sufrimiento, es solo el comienzo de otro tipo de prisión. Después de que todo ese alboroto pasó, volví a mi ciudad, al abrazo de mi familia, al consuelo de mi casa simple. Los vecinos vinieron a recibirme. La gente de la iglesia hasta hizo una celebración de agradecimiento. Por algunos días me sentí acogido, protegido, pero pronto la realidad tocó a la puerta. La primera noche en casa, desperté gritando. Sudaba frío, el corazón acelerado. Había soñado que estaba de vuelta en la celda, que habían descubierto que la grabación del PX era falsa, que me iban a tirar a una solitaria y olvidarse de mí para siempre. Lourdes me abrazó, intentó calmarme, pero temblaba como vara verde. Fue la primera de muchas noches así. Todo ruido fuerte me asustaba. Cada vez que veía una patrulla de policía en la calle, mi estómago se helaba. Empecé a evitar salir de casa por miedo a encontrar a alguien que hubiera visto mi foto en el periódico y aún pensara que era bandido. «Papá, ¿vamos a jugar fútbol?», me llamaba Juninho, pero no podía. Temía que alguien en la cancha mirara mal a él, lo llamara hijo de bandido otra vez. «Esto pasa, decía Lourdes. Es solo cuestión de tiempo». Pero el tiempo pasaba y las cosas solo empeoraban. Yo, que siempre fui un hombre fuerte, que aguantaba 16 horas seguidas al volante sin quejarme, ahora apenas podía dormir 4 horas sin despertar en pánico. El médico del puesto dijo que tenía estrés postraumático. Me recetó unos medicamentos caros que apenas teníamos dinero para comprar. Dijo que necesitaba terapia, como si un camionero pudiera pagar psicólogo. Y ahí vino el segundo golpe. La transportadora no me quería de vuelta, incluso después de toda la repercusión, incluso después de probar que era inocente. Don Juvenal no volvió atrás en el despido. Cuando lo llamé, la secretaria dijo que no podía atender. Mandé mensaje. Nada. Finalmente, después de insistir mucho, recibí un correo corto y seco del Departamento de Recursos Humanos. Estimado señor José Carlos, le informamos que la decisión de la empresa es definitiva. Debido a la repercusión negativa del caso y al posible impacto en la imagen de la transportadora, no hay posibilidad de recontratación. Le deseamos suerte en sus futuros emprendimientos. Lo leí sentado en la mesa de la cocina y sentí que el suelo se hundía. 18 años en la ruta arrojados a la basura. 18 años sin un accidente, sin una queja de cliente, sin un día de falta. Y así terminaba. Repercusión negativa, como si la culpa fuera mía, como si hubiera pedido ser confundido con bandido, ser arrojado al suelo, ser humillado frente a todos. Fue ahí que la rabia empezó a reemplazar el miedo. Una rabia que nunca había sentido antes. Rabia contra don Juvenal, contra la policía,
contra el juez, contra todo el sistema que me trató como basura y ahora seguía tratándome como si yo fuera el problema. Lourdes vio el correo y se quedó en silencio. Después de un rato solo preguntó, ¿y ahora sé? Era una buena pregunta. Tenía 47 años, 3 hijos que criar, una casa que mantener y ahora estaba desempleado, traumatizado y con la reputación manchada. ¿Quién iba a contratar a un expresidiario aunque fuera inocente? Por 2 semanas lo intenté todo. Mandé currículums a otras transportadoras de la región. Fui personalmente a algunas, siempre la misma historia. Lo analizaremos y le llamaremos. Pero el teléfono nunca sonaba. El dinero de la indemnización del Estado aún no había salido. Esas cosas tardan años en este país, lo sabes. Lo poco que teníamos guardado se estaba acabando, las cuentas llegando, el alquiler atrasado. Fue cuando recibí una llamada que cambió todo. Era Beto, un camionero autónomo que había participado en las protestas frente a la cárcel. Ni nos conocíamos bien, pero había seguido mi historia por la radio. José Carlos, aquí es Beto del Scania. Necesito ayuda, compañero. Agarré un flete grande para Puerto Sol y no voy a dar abasto solo. ¿Te animas a hacer un viaje conmigo? Dividimos la ganancia mitad y mitad. Casi lloré por teléfono. No era solo el dinero que desesperadamente necesitaba. Era la chance de volver a la ruta, de hacer lo que sabía, de sentirme útil de nuevo. Acepto, Beto, ¿cuándo salimos? Mañana temprano, pero hay un problema. Todavía tienes licencia, ¿no? La tenía. Era lo único que no habían podido quitarme. Sí tengo, solo que no tengo camión. Eso lo resolvemos. Tú conduces el mío en la ida, yo en la vuelta. Así nos turnamos y nadie se cansa demasiado. Al día siguiente estaba de vuelta en la ruta. El viento en la cara, el rugido del motor, la libertad de la carretera. Por algunas horas olvidé todo. Las pesadillas de la cárcel, la humillación. Era solo yo, el asfalto y el horizonte. Pero cuando paramos en una estación para abastecer, la realidad volvió con todo. Un empleado de la gasolinera me miró fijo. Susurró algo a su colega. Pronto los dos me estaban mirando. Sentí el sudor frío correr por la espalda. Oye, ¿no eres ese camionero que fue preso por error? ¿El de la noticia? Me congelé. Iba a empezar todo de nuevo. El dedo señalado, la mirada de desconfianza, la vergüenza. Pero lo que vino después me tomó por sorpresa. Qué injusticia lo que te hicieron. Mi padre es camionero. También se indignó con tu historia. Hasta participamos en un protesta aquí en la estación. El otro empleado se acercó, extendiendo la mano. Es un honor conocerte, don José. Usted se convirtió en un símbolo para nuestra clase. No supe qué decir. Solo apreté sus manos tragando el nudo en la garganta. Fue la primera de muchas sorpresas en los días que siguieron. Por donde pasaba siempre había alguien que reconocía mi historia. Camioneros que tocaban bocina al verme, que pagaban mi café, que querían sacarse una foto conmigo. Beto me explicó qué estaba pasando. No te das cuenta, ¿verdad? Tu historia explotó en las redes de los camioneros. Hay un grupo de WhatsApp con más de 5.000 conductores hablando de tu caso. Se convirtió en una causa, ¿entiendes? La causa de todo trabajador juzgado por su apariencia. En ese momento entendí que mi desgracia se había convertido en algo mayor que yo. No era solo sobre José Carlos. Era sobre todos los José por ahí. Todos los trabajadores que son invisibles hasta que algo sale mal. Después de ese primer viaje con Beto, vinieron otros. Otros camioneros empezaron a llamarme para fletes, para viajes, siempre dispuestos a compartir el camión, a dividir la ganancia. Un día Sergio Reyes me llamó. Sé, estoy recibiendo mensajes de camioneros de todo Brasil queriendo ayudarte. Algunos quieren hacer una colecta para que compres un camión. ¿Qué te parece? Lo encontré una locura. ¿Quién iba a donar dinero para un extraño? Pero subestimé la solidaridad de la ruta. En menos de un mes, más de 2.000 camioneros habían contribuido a la colecta. Algunos con $5, otros con 50, algunos empresarios del sector con cantidades mayores. Cuando Sergio me llamó de nuevo, no creí lo que dijo. Sé, juntamos lo suficiente para comprar un camión usado en buen estado. No es nuevo, tiene sus años de ruta, pero está revisado y listo para trabajar. Es tuyo. Lloré como niño. Yo que había perdido todo, el empleo, la dignidad, la paz. Ahora ganaba no solo un camión, sino la certeza de que no estaba solo. El día de la entrega del camión, una ceremonia simple en el patio de una estación de gasolina, más de 100 camioneros aparecieron. El Scania 113 azul no era nuevo, tenía sus rasguños en la carrocería, pero para mí era el más hermoso del mundo,
aún más con la frase que habían pintado en el lateral: la ruta es de quien lucha. Sergio me entregó las llaves en vivo en su programa de radio. Este camión no es solo un regalo, dijo. Es un símbolo de que la clase no abandona a los suyos. Es la prueba de que juntos los camioneros son una fuerza que nadie puede ignorar. Cuando tomé el volante por primera vez, sentí que estaba empezando de nuevo. No solo mi carrera, sino mi vida. Los pesadillas aún venían. El miedo aparecía de vez en cuando, pero ahora tenía algo que la cárcel me había quitado: la esperanza. Volví a la ruta ese día, pero nunca más fui el mismo. Ni podía hacerlo. Uno no pasa por el infierno y sale igual. Pero tal vez, solo tal vez, uno puede salir más fuerte. Y eso fue lo que me pasó. El camionero que volvió a la ruta no era el mismo que había sido arrojado al suelo en ese depósito. Era un hombre marcado, sí, pero también un hombre que había descubierto la fuerza de la unión, el poder de la solidaridad y el valor de luchar, no solo por sí mismo, sino por todos los que son tratados como invisibles en este país. La ruta me recibió de vuelta. Y esta vez no estaba solo. Han pasado 5 años desde aquel día en que me arrojaron al suelo del depósito. 5 años desde que intentaron robarme mi dignidad. Y hoy, sentado aquí en la cabina de mi camión, sí, ahora es mío de verdad. Ya pagué todas las cuotas. Puedo decir que la vida da vueltas que uno ni imagina. Me juzgaron por mi ropa, por mi cara cansada, por mi camión viejo, pero olvidaron que detrás del volante hay gente. Ese fue su error. Pensar que camionero es todo igual, que somos solo figuras sin rostro, sin historia, sin valor, que pueden tratarnos como quieran porque somos desechables. Después de aquel día en que recibí mi Scania 113 azul, mi vida cambió de una forma que nunca podría imaginar. Empecé a trabajar como autónomo, tomando fletes por aplicación, eligiendo mis rutas, siendo mi propio jefe. Al principio fue difícil, muy difícil. El dinero apenas alcanzaba para los gastos, el diésel siempre subiendo, las rutas cada vez peores, pero al menos estaba libre, libre para decidir cuándo parar, cuándo seguir, para quién trabajar. Lo que no esperaba era que mi historia seguiría resonando. En cada lugar al que iba, alguien me reconocía. Mira ahí, es José Carlos, el que enfrentó al sistema. En cada estación de gasolina, en cada parada de camionero, siempre había alguien que venía a apretarme la mano, a darme palmadas en la espalda, a ofrecerme un café. Era extraño. Nunca quise ser famoso. Solo quería ser respetado como el trabajador que siempre fui. Un día recibí un convite que lo cambió todo de nuevo. Era del sindicato de camioneros invitándome a hablar en un evento en Luz Central, un congreso sobre los derechos de la categoría. Casi no acepté. ¿Yo hablando en un congreso? Apenas terminé la primaria, apenas sabía unir 2 frases sin trabarme, pero Sergio Reyes, ese locutor que me ayudó, insistió. Sé, tu voz necesita ser oída. No es solo tu historia lo que importa, es lo que representa. Acepté temblando de miedo. El día del evento sudé tanto que empapé mi camisa. Había más de 1000 camioneros en ese salón, gente de todo Brasil. Y yo ahí en el escenario con un micrófono en la mano sin saber por dónde empezar. Entonces hice lo que siempre hice en la vida. Fui directo al grano, sin adornos, sin rodeos. Mi nombre es José Carlos, tengo 52 años y hace 5 años fui arrestado por un crimen que no cometí, solo porque soy camionero y pobre. Y conté todo. La detención, la humillación, el abandono, la lucha por probar mi inocencia. Hablé de la soledad en la celda, del miedo de no volver a ver a mis hijos, de la vergüenza de ser tratado como basura. Pero también hablé de la carta que escribí, de la grabación del PX que me salvó, de los camioneros que se unieron para ayudarme, del camión que gané. Hablé de la fuerza que encontré cuando pensé que no tenía nada. Cuando terminé, el salón entero estaba de pie, aplaudiendo, gritando, algunos hasta llorando. No era por mí, ¿entiendes? Era porque cada uno de esos hombres y mujeres se vio en mi historia. Cada uno de ellos ya había sentido en la piel el prejuicio, la injusticia, el desprecio que la sociedad tiene por quienes cargan este país en sus hombros. Después de ese día, los convites no pararon de llegar. Otros sindicatos, asociaciones, hasta escuelas queriendo que contara mi historia. Me convertí en una especie de vocero sin quererlo. El año pasado hasta me llamaron para hablar en el Congreso Nacional en una audiencia pública sobre reforma del sistema carcelario y prisiones injustas. Yo, un camionero de mediana edad con la 4ª serie primaria, hablando ante diputados y senadores en Luz Central. Si mi padre estuviera vivo no lo creería. Ahí en Luz Central hablé.
mirando a los ojos a esos políticos de trajes caros. Señores, nunca van a entender qué es ser pobre en este país si no escuchan a quienes viven esa realidad todos los días. Nunca van a saber qué es ser juzgado por la apariencia, por el acento, por la profesión. Nunca van a sentir el desespero de ser inocente y que nadie crea en usted. Para mi sorpresa, muchos vinieron a saludarme después. Uno hasta confesó: mi padre era camionero, sufrió mucho prejuicio toda su vida. Su historia me hizo recordarlo. Aún con toda esa repercusión, nunca dejé la ruta. Seguí conduciendo mi Scania, haciendo entregas, viviendo la vida simple que siempre viví. La diferencia es que ahora tengo una misión más allá de entregar cargas, entregar también un poco de esperanza a quien lo necesite. Fundé, junto con otros camioneros, la Asociación Derecho en la Ruta, que ayuda a trabajadores que enfrentan injusticias parecidas a la mía. Recaudamos dinero para abogados, visitamos presos que podrían ser inocentes, presionamos a las autoridades. Ya logramos sacar de la cárcel a 6 personas que habían sido arrestadas injustamente. 3 de ellas camioneros como yo. Don Juvenal, el dueño de la transportadora que me abandonó, me buscó unos 2 años después. Quería que volviera a trabajar para él y dijo que había sido un malentendido. Agradecí y rechacé. Algunas puentes cuando se quiebran no tienen concierto. Hoy, cuando me miro al espejo, aún veo las marcas que dejaron aquellos días, el cabello que se volvió completamente blanco, las arrugas que se profundizaron, la mirada que nunca volvió a ser tan segura. Pero también veo a un hombre que no se dejó quebrar, que aunque doblado por el peso de la injusticia, no se rindió. Mis hijos crecieron. Juninho, que era un niño cuando todo pasó, ahora tiene 14 años. El año pasado, su profesora le pidió que escribiera una redacción sobre su héroe. Él escribió sobre mí, no sobre el José Carlos famoso, sino sobre el padre que, a pesar de todo lo que vivió, siguió firme, honesto, luchando. Cuando me mostró esa redacción, lloré como niño. Ahí entendí que, aunque intentaron quitarme muchas cosas, había algo que nadie pudo robarme: el respeto de mis hijos. La prisión quedó atrás, pero las lecciones las llevo conmigo en cada viaje. Aprendí que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces llega de las manos callosas de otros trabajadores que se niegan a quedarse callados ante la injusticia. Aprendí que un hombre no se mide por lo que tiene, por lo que viste o por el trabajo que hace, sino por la fuerza que encuentra cuando todo parece perdido. Aprendí que la carretera puede ser dura y solitaria, pero también puede ser el lugar donde encontramos a los verdaderos compañeros de viaje. Y, sobre todo, aprendí que ser camionero no es solo una profesión, es una identidad, una hermandad, una forma de ver el mundo a través de los ojos de quien conoce cada curva, cada bache, cada peligro de este país. Hoy, cuando paro en las estaciones y me encuentro con otros camioneros, muchos quieren tomarse fotos conmigo, quieren escuchar mi historia directamente de mí. Pero lo que más me enorgullece no son esos momentos, sino cuando alguno se acerca en silencio y me dice: José, tu historia me dio coraje para enfrentar mis propios problemas. Si tú aguantaste todo eso y estás aquí firme y fuerte, entonces yo también puedo superar mis dificultades. Por eso sigo contando esta historia. No para presumir ni para ganar fama, sino porque sé que hay muchos José Carlos por ahí, hombres y mujeres trabajadores siendo juzgados por su apariencia, su profesión o su condición social. Si mi historia sirve para dar fuerza a uno de ellos, para hacer que alguien piense 2 veces antes de juzgar a un trabajador o para inspirar a alguien a luchar por sus derechos, entonces todo el sufrimiento valió la pena. Porque demostré, de la forma más dura posible, que el camionero no es basura, que detrás de cada volante hay un ser humano con sueños, con familia, con dignidad, un ser humano que merece respeto. Y este es el mensaje que quiero dejarle a usted que me está escuchando ahora. No importa qué haga, cuánto gane o qué ropa vista. Su dignidad no tiene precio. No deje que nadie le convenza de lo contrario. Si usted también ha sido juzgado sin merecerlo, comente abajo. No somos bandidos. Nosotros cargamos a Brasil en nuestras espaldas y mientras haya carretera por delante, seguiremos luchando. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que aún no han encontrado su voz. La mía, gracias a Dios y a los compañeros de la carretera, nadie más la va a callar. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo de qué ciudad estás escuchando esta historia.